Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las últimas horas han sido críticas en la isla de San Andrés debido a las fuertes lluvias y vientos que han azotado las viviendas a causa de la tormenta tropical Bonnie. En algunas zonas de la isla se registra caída de árboles y postes por la fuerza de los vientos. Las autoridades hicieron un llamado a las personas que viven en el sur de la isla para que busquen refugio ante la actividad de la tormenta que continuará en las próximas horas. El toque de queda se extendió hasta las 6 de la mañana de mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El dólar registró el precio más alto del año y cerró con un alza de 56 pesos en la jornada de este viernes. Tras alcanzar niveles de los 4.200 pesos, el precio de la divisa llegó muy cerca del máximo histórico, que es de 4.217 pesos. El contexto internacional por la posibilidad de una recesión económica sigue generando temor en los inversionistas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A partir de la medianoche, el precio del galón de gasolina sube 150 pesos. De esta manera, el promedio nacional se ajustará entre 9.030 y 9.180 pesos. La medida responde a los aumentos graduales que anunció el gobierno nacional para reducir el fondo de estabilización de precios de los combustibles. De otro lado, el diésel también tendrá un aumento de 150 pesos, pasando de 8.868 a 9.018 pesos el galón. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia bombardea un complejo de edificios civiles en Ucrania, entre ellos una guardería. El Papa Francisco critica a la ONU, dice que no tiene el poder para frenar una guerra. 5 países de Centroamérica y el Caribe alerta por amenaza del ciclón Bonnie. Caos aéreo en Estados Unidos por tormenta y el fin de semana festivo del 4 de julio. Huelga de pilotos en Francia y España afecta a miles de viajeros en Europa. Presidente de Chile presenta reforma fiscal que impone regalías a la minería y gravámenes a los más ricos. Crean increíble aplicación de realidad aumentada para visitar y explorar Marte. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Caos aéreo en Estados Unidos, ya hay más de 2.000 vuelos cancelados. La gran afluencia de viajeros por el fin de semana festivo de la Independencia se sumó a la grave falta de personal en las aerolíneas y una tormenta que se acerca al país dejando varados a miles de pasajeros. La relajación de las restricciones del COVID-19 y la alta demanda de viajes se están traduciendo en el verano más fuerte desde la pandemia para las compañías aéreas estadounidenses, justo cuando el país se acerca a su ajetreado fin de semana festivo del 4 de julio y con una tormenta aproximándose. Hasta ahora la temporada se ha visto empañada por el caos, con más de 20.000 cancelaciones de vuelos, ya que las compañías luchan contra una escasez de personal que persiste desde 2020. Se espera que 47,9 millones de personas viajen a 80 kilómetros o más de su casa durante este fin de semana festivo, lo que representa un aumento del 3,7% con respecto a 2021 y cerca de los niveles prepandémicos. Debido a los inconvenientes, algunas aerolíneas están permitiendo cambios de vuelos sin costos adicionales. 15 días atrás, el fin de semana del 17 de junio, casi un tercio de los vuelos programados sufrieron algún retraso, por lo que senadores han pedido a la Secretaría de Transporte que multe a las aerolíneas por los retrasos y cancelaciones excesivos. Entre sus propuestas está la de imponer una multa por pasajero por cualquier vuelo cancelado, en el que se demuestre que la aerolínea tenía proyectado que no tendría empleados suficientes. Hay alerta en 5 países de Centroamérica y el Caribe por la tormenta tropical Bonnie, que llevará fuertes lluvias, posibles inundaciones y deslizamientos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, una potencial tormenta tropical amenaza con recorrer las costas de Centroamérica y el Caribe, llevando fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a algunos países. El ciclón Bonnie avanza a 31 kilómetros por hora y se espera que atraviese Nicaragua y Costa Rica con vientos y lluvias a partir de hoy hasta salir al Océano Pacífico, donde el pronóstico es de que se fortalezca y pueda convertirse en huracán. Después se moverá a mar adentro, pero en paralelo, a las costas de El Salvador, Guatemala y el sur de México, de este sábado al lunes, con vientos posiblemente reforzados.
Europa vive una ola de huelgas en diferentes aeropuertos de España, Francia, Italia y Portugal por el descontento social entre los empleados de las compañías aéreas. Miles de viajeros se están viendo afectados. Las protestas de los trabajadores del aeropuerto internacional parisino Charles de Gaulle generó por segundo día consecutivo la cancelación del 10% de los vuelos de salida o llegada, es decir, alrededor de 100 de los 1.300 que estaban programados. Los empleados realizaron manifestaciones en una de las terminales de este aeropuerto y se extendieron a una del aeródromo de Orly, ubicada en el sur de la capital francesa. Por otra parte, la aerolínea británica de bajo costo EasyJet canceló este viernes 8 de sus vuelos desde y hacia España, luego de que su tripulación española comenzara una huelga de 9 días. Cabe resaltar que los trabajadores se manifiestan por el descontento con su situación en las empresas y exigen aumento salarial y más personal para hacer frente al tsunami de vuelos que han llegado con las vacaciones de verano. América Latina vuelve a dominar el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Colombia ocupa el número 3 en la región. Las alarmas en América Latina se encienden debido a la violencia que se ha convertido en los últimos años uno de los grandes desafíos para afrontar. Según el estudio elaborado por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal, la región vuelve a dominar el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. El caso de México es el más preocupante, ya que por tercer año consecutivo el país se afianza como el epicentro mundial de la violencia homicida urbana con 18 ciudades. La nación que le sigue es Brasil con 11 urbes. Las otras son Colombia con 4, Honduras con 2, Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica con una ciudad cada una. La ONG aclaró además que en el reporte no están incluidas urbes de países que padecen conflictos bélicos abiertos, como los casos de Siria, Sudán o Yemen, pues la mayoría de las muertes violentas allí no corresponden a la definición universalmente aceptada de homicidio, sino a muertes provocadas por operaciones de guerra. Rusia atacó con misiles un centro recreativo infantil y un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Odessa, dejando al menos 18 muertos, entre ellos 2 niños. Rusia atacó nuevamente a Ucrania. Las autoridades de la ciudad de Odessa informaron que al menos 18 personas murieron después de que un misil ruso impactara en un edificio residencial de gran altura. Вже відомо про загибель 19 людей, серед них 2 дитини. 2 дитини і понад 30 людей поранено. Durante la madrugada se presentaron 2 ataques, uno en un edificio residencial de 9 pisos y el otro en un centro recreativo. La mayoría de las víctimas mortales, incluidos 2 niños, se encontraban en el edificio de apartamentos. Por su parte, Moscú negó que estuviera detrás de los bombardeos, asegurando que las Fuerzas Armadas rusas no trabajan con objetivos civiles. El ataque ocurrió un día después de la retirada de las fuerzas de Moscú de la isla de las Serpientes en el Mar Negro. Fue hallada otra fosa común con más de 100 cuerpos en la ciudad ucraniana de Mariupol. Las autoridades encontraron otra fosa cubierta de escombros, lo que indicaría que los cuerpos fueron primero inhumados en algún momento en el patio del edificio y después los bombardeos destruyeron el inmueble. Según la policía de la ciudad, los cuerpos hallados están allí desde finales de febrero. El Papa Francisco criticó a Naciones Unidas y dijo que la organización no tiene el poder para frenar una guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha esperanza en las Naciones El Papa Unidas. Francisco, en una larga entrevista con la agencia estatal de noticias argentina, TELAM, abordó varios temas de la coyuntura mundial, el rol de las instituciones, la importancia de los jóvenes y la problemática social. El sumo pontífice durante la entrevista habló de las distorsiones que vive el mundo a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y criticó fuertemente a las Naciones Unidas. Pero no quiero ofender, sé que hay gente muy buena que trabaja, pero en este punto no tiene poder para imponerse, no tiene poder. Ayuda, sí, como mandando, pienso en Chipre, por ejemplo, que están tropas argentinas allí para evitar guerra, eso lo hacen bien. Pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo ahora en Europa, aquí, que está más cercana a nosotros, o las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Francisco agregó que en este momento hacen falta valentía y creatividad y que sin esas dos cosas las instituciones internacionales no podrán ayudar a superar los conflictos graves.
La inflación de la eurozona alcanzó un nuevo récord en junio, situándose en 8,6% anual. El alza de precios en los 19 países que usan el euro como moneda única se ubicó en un récord de 8,6% en junio, motivada por los altos costos de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania. Los datos muestran que la energía registró el sexto mes del año como principal factor del incremento de los precios, con un aumento anual del 41,9%, 2 puntos más en comparación con el mes anterior. Los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco aumentaron un 8,2% en junio frente al 7% de mayo, mientras los alimentos no procesados subieron más de 2 puntos desde el 9% de mayo al 11,1% en el mes pasado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye nuevas regalías para la actividad minera y un impuesto a la riqueza, los cuales estarán destinados a financiar la ampliación de los derechos sociales. De liderazgo internacional. Enfocado en lograr grandes avances en materia de equidad, igualdad y cohesión social, el izquierdista Gabriel Boric presentó una de las reformas centrales de su gobierno que promete poner en marcha un robusto sistema de proyección social con mejoras en la salud, educación, viviendas sociales, pensiones y la puesta en marcha de un sistema nacional de cuidado. Este proyecto de reforma tributaria busca recaudar el equivalente al 4,1% del PIB chileno en 4 años. Y entre las formas en las que se plantea lograr el recaudo, se incluye un impuesto a unas 6.300 personas con un patrimonio mayor a los $5 millones y un aumento de los impuestos personales que afectará solo el 3% de asalariados con sueldos superiores a los $4.275. También se establece un nuevo régimen tributario para la actividad minera que supere una producción mayor a las 50.000 toneladas métricas de cobre fino, del que Chile es su principal productor mundial. Desde este 1 de julio empezó a regir en Ecuador el nuevo precio de la gasolina extra y del diésel, según el decreto 467 firmado por el presidente Guillermo Lasso, que ordena una reducción de 10 centavos de dólar en los precios de los combustibles. De acuerdo con los anuncios del mandatario ecuatoriano, la gasolina extra ahora tendrá un costo de $2.45 por galón, mientras que el galón de diésel costará $1.80. Esta decisión se da tras los acuerdos que pusieron fin a 18 días de violentas protestas contra el gobierno por el alto costo de vida y que dejaron 6 muertos en el país. Murió uno de los hombres más poderosos al interior del gobierno cubano. Luis Alberto Rodríguez, el alto militar cubano y presidente de uno de los mayores conglomerados empresariales estatales de la isla, falleció de un paro cardiorrespiratorio. Nacido en 1960, fue yerno de Raúl Castro, general de división y asesor del presidente Miguel Díaz-Canel. La policía de Oldenburg, una ciudad en el norte de Alemania, halló vivo a un niño de 8 años que estuvo desaparecido más de una semana en las alcantarillas. El pequeño se encontraba desaparecido desde el 17 de junio y después de que un transeúnte oyera un ruido en el interior de una alcantarilla, la policía puso en marcha los operativos de rescate. El menor, llamado Joe y que tiene problemas de aprendizaje, se metió en el sistema de desagüe y recorrió casi medio kilómetro desde su casa, mientras centenares de agentes y voluntarios buscaban frenéticamente en la superficie pistas sobre su paradero. La Universidad de Washington creó una aplicación móvil para que las personas puedan explorar Marte directamente desde su hogar, gracias a la tecnología de realidad aumentada. Andes presenta El Momento Digital. Aunque quizás todavía falten para poder hacerlo en vivo y en directo, es posible hacer un poco de turismo en el espacio gracias a Future Blink, una aplicación que utiliza realidad aumentada para que sus usuarios puedan explorar Marte desde la comodidad de sus hogares. Además, esta app tiene una finalidad educativa e incluye diferentes elementos para hacer que el proceso de aprendizaje sobre el planeta rojo sea entretenido. Muy buenas noches. Hay una tendencia a la estabilidad del precio de las acciones en la bolsa de valores, y en cuanto al dólar, continúa la devaluación, creciendo el precio de la divisa. Hoy se cotizó a 4.205 pesos, a punto de romper el récord histórico que se alcanzó en marzo del año 20
en 4.217 como consecuencia del efecto del pico de la pandemia. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Él es máster en Economía de la Universidad de Chicago y uno de los 4 economistas con mayor número de citas académicas alcanzadas en América Latina. Fue director de planeación y fue también asesor del Banco de la República y es uno de los hombres más consultados en temas económicos. Doctor Mejía, gracias por aceptar esta invitación. ¿Para dónde va la economía? También muy buenas noches. Pues miren, Colombia anda bien en materia económica. Este año estimamos que la economía podría crecer alrededor del 5,6%. El Banco de la República dijo ayer que podría crecer por encima incluso del 6%. Y cuando usted mira el desempeño regional, realmente Colombia va a estar liderando ese crecimiento económico en la región. ¿Apenas 5 o 6? 5 o 6 nosotros. Sí. Banco de la República habla de algo por encima del 6%, el gobierno también está por encima del 6%. ¿Y ustedes cuánto calculan? 5 o 6. ¿Sí? Estamos en 5 o 6 con probablemente algo... Un poco más alta. Puede ser un poco más alta. Y Colombia está liderando el crecimiento en América Latina. El promedio del crecimiento este año para América Latina va a ser de alrededor del 2,5%. Así que Colombia tuvo un año muy bueno, que fue el año anterior, creciendo 10,7%. Este año una cifra cercana al 6%. Lo que nos falta es acelerar la generación de empleo, pero la economía, digamos, luce bien en términos relativos, con una solidez bastante marcada. ¿Para dónde van los valores, las acciones, los tests? ¿Para dónde van? Pues mire, muy difícil pronosticar obviamente para dónde van, pero sí le puedo contar algunos factores que están influenciando el movimiento de los precios de los activos locales. Uno de ellos tiene que ver obviamente con el tema político. Cuando estábamos en esta época de incertidumbre electoral, eso generaba volatilidad en el precio de las acciones, en el precio de los TES. Que se ha venido despejando en la medida en que, por supuesto, ya sabemos quién va a ser el presidente electo y ya se hizo el anuncio de quién va a ser su ministro de Hacienda. Sin embargo, también hay factores externos muy importantes, Yamid. Destacaría 2. Uno, que tiene que ver con la evolución del precio del petróleo, que sigue siendo determinante. El precio del petróleo mueve también el precio de las acciones relacionadas con el sector petrolero y, por supuesto, el precio del dólar. Pero el elemento más importante, Yamid, diría yo, tiene que ver con la incertidumbre adicional que ha surgido a nivel internacional. Ya hay noticias de que eventualmente Estados Unidos podría entrar en una recesión. Eso aumenta la aversión al riesgo de los inversionistas y hace más atractivo el precio del dólar, fortalece esa moneda. Así que esta tendencia seguramente continuará porque hay factores externos muy importantes en esta coyuntura. Pero a ver, doctor Mejía, ¿no es una contradicción que mientras hay una amenaza seria de recesión económica en Estados Unidos, el dólar se dispare? Tiene razón. Miren, cualquier otro país pasaría exactamente lo contrario. Exacto. ¿No? Una recesión implica deterioro de esa moneda. El problema es que en la economía mundial hay realmente muy pocos activos de refugio de valor, que son el oro típicamente y el dólar. No importa lo que pase, siempre los inversionistas, cuando hay incertidumbre, cuando hay volatilidad, prefiere mantener el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda universal, se utiliza para todas las transacciones y es el mecanismo preferido justamente para acogerse en momentos en donde hay incertidumbre como la que estamos viendo actualmente. ¿Y cuáles son los síntomas que preocupan o que motivan el rumor de recesión inminente en Estados Unidos? El tema más importante, Yamid, tiene que ver con la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República en Estados Unidos. ¿Y por qué esto genera preocupaciones de recesión? Pues usted sabe muy bien, cuando sube la tasa de interés, eso empieza a encarecer el costo del crédito, no solamente para los hogares a través del crédito consumo, sino también para las empresas. Y cuando empieza a encarecerse el crédito, por supuesto eso implica menor demanda y eventualmente una desaceleración económica. Ahí está ese delicado balance. ¿Por qué está haciendo esto la Reserva Federal? Porque tiene un problema de inflación gigante, la inflación más alta en 40 años. Está tratando de disminuir el crecimiento de la demanda, pero ya muchos analistas están diciendo que al hacer esto podría conducir a una recesión a partir del próximo año a esa economía. ¿Y eso impactaría a Colombia, cree usted?
Indudablemente a través de dos canales, Yamil. El primero es el canal financiero, el canal de precios de los activos, como lo acabamos de comentar, especialmente el fortalecimiento del precio del dólar, que sigue siendo un fenómeno global, no es solamente para el caso colombiano. En Europa hoy se disparó también, ¿no? Así es un fortalecimiento generalizado. Dólar y petróleo. Tal cual. Pero mire, el otro elemento tiene que ver ya después con el canal real. ¿Cuál es el canal real? El canal del comercio. Si empieza a desacelerarse el crecimiento de la economía en Estados Unidos, eso implicará, por supuesto, una menor demanda de nuestras exportaciones. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Y ahí empezaría entonces a afectar eventualmente el comportamiento de nuestro crecimiento económico. Gravísimo. Así es. Hoy nuestra balanza comercial es deficitaria. Totalmente, es otra gran preocupación, no solamente la comercial, sino el déficit en cuenta corriente, Yamil, sigue siendo muy alto, por encima del 5% del Producto Interno Bruto. Colombia logró recuperar sus exportaciones, pero aún más el crecimiento de las importaciones, que superan los 60.000 millones de dólares anuales. Y en ese contexto, pues Colombia va a estar en una coyuntura complicada, porque si se viene el ajuste de tasas de interés, se viene una desaceleración económica mundial, los inversionistas van a estar cada vez mirando con mayor lupa qué economías tienen vulnerabilidades y cuáles no, y Colombia tiene una vulnerabilidad que no es menor en la parte externa. Ahora mire, doctor Mejía, todo el mundo sabe que Colombia tiene desde hace muchos años una economía subterránea, que es la economía del narcotráfico, la economía de los ingresos por droga. Y una de las razones que muchos observadores adjudican al bajo precio del dólar es precisamente la inundación de dólares como consecuencia de la exportación de droga. ¿Por qué se está presentando hoy otro fenómeno? Mercho, ¿por qué si continúa la exportación de droga, perdónenme que se lo diga, o que lo diga así, está subiendo tanto el precio del dólar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mire, Yamil, lo primero es que los estudios que se han hecho sobre el comportamiento de la economía social, narcotráfico especialmente, realmente no han encontrado cifras que sean de una magnitud que explique sustancialmente el movimiento de la moneda. ¿Cuáles son las cifras? Que la economía del narcotráfico explica máximo un 5% del total de la economía colombiana. ¿Así? Así es. ¿Eso no es tanto el impacto? Así es. Desde el punto de vista de los agregados macroeconómicos, al menos no se ve con las cifras que se han recopilado por parte de expertos en materia de estudios de la economía del narcotráfico. Ahora bien, en la parte... Perdóneme, entonces, ¿es equivocada la creencia de que todos los dólares, o buena parte de los dólares que ingresan a Colombia, son dólares producto de su exportación de droga? ¿Eso no es cierto? Pues algo hay, pero no es el elemento determinante. ¿Apenas el 5%? En términos de aporte al PIB, en términos de aporte al comercio exterior, todavía no hay cifras concretas porque es muy difícil justamente medir esos dólares que son ilegales. Entonces, le diría, seguramente puede estar afectando, pero no es el elemento determinante. El elemento determinante en esta coyuntura, en el precio del dólar, tiene que ver justamente con estos fenómenos externos, especialmente el aumento en la aversión al riesgo, la volatilidad, la incertidumbre, que genera que los inversionistas buscan activos refugios como el dólar. Pero entonces, por este análisis uno ve, doctor Mejía, que el futuro no es bueno. Pues está la incertidumbre del nuevo gobierno, a pesar de los buenos signos que ha dado con sus nombramientos. Está la incertidumbre del petróleo, está la recesión norteamericana, está el bajo ingreso de exportaciones de Colombia, que no crece. ¿Para dónde vamos? Inmediatamente después de comerciales, ¿quiere? ¿Para dónde va nuestra economía, doctor Mejía? Pues mire, usted tiene razón, Yamil, que hay grandes retos en materia económica, la incertidumbre global, el tema fiscal, que sigue siendo una preocupación bastante grande, la tasa de desempleo que se ha recuperado pero sigue siendo alta frente a estándares de la región, el tema de la inflación que está afectando el bolsillo de los hogares más pobres, así que hay una gran cantidad de retos. Ahora bien, en el contexto de esas dificultades y esos nubarrones en el horizonte, siempre hay que destacar que Colombia viene liderando el crecimiento económico en América Latina. De hecho, si usted mira, entre las economías medianas y grandes, Colombia será la economía con mayor crecimiento frente al choque prepandémico. Así que realmente es una buena noticia porque muestra que la economía se viene recuperando, pero con algunas luces negras hacia adelante que requerirán, por supuesto, de mucho manejo por parte del gobierno entrante, de su equipo económico, para evitar que la economía colombiana sufra una fuerte desaceleración de su actividad productiva. ¿Y qué tan negativo
será el efecto del crecimiento de las tasas en el crecimiento del país. Pues mire, Yamil, ese es otro balance importante que trata de hacer el Banco de la República. ¿Por qué está subiendo las tasas de interés? Es un mal necesario. ¿Para qué lo está haciendo? Para atajar la inflación, que está por encima del 9%, y especialmente las expectativas. Si usted mira lo que está esperando el mercado en materia de inflación para diciembre de este año, ya está incluso superando el 9%. Entonces, lo que hace el Banco de la República, igual que la Reserva Federal, es subir su tasa de interés para encarecer el costo del crédito, reducir el crecimiento de la demanda y eventualmente atajar ese proceso inflacionario. Ahí está el balance. Si se pasa en ese elemento de subir las tasas de interés, podría, al igual que en Estados Unidos, eventualmente llevar a Colombia a una recesión. No lo estamos viendo en este momento, Yamil. La economía colombiana muestra signos de crecimiento, la demanda de energía, la movilidad, las cifras mensuales que publica el DANE son muy positivas, pero pues si se asuma a esto un fenómeno global complicado, podríamos tener líos para el 2023. Pues es que con todo respeto, doctor Mejía, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Crecimiento de tasas de interés, con el último importantísimo, y como consecuencia inminencia de recesión, de no crecimiento, por el crecimiento del costo del crédito. No puede eso ocurrir aquí. Pero fíjese que las condiciones en materia de crecimiento son distintas. Estados Unidos en el primer trimestre tuvo una contracción de su actividad económica del 1,5%. En Colombia el crecimiento en el primer trimestre fue del 8,7%. Entonces, la economía colombiana sigue dando señas de un gran crecimiento de la demanda. En la medida en que, por supuesto, empiece rápidamente a caer ese crecimiento, el banco tendrá que parar su subida de tasas. Pero por ahora creo que está haciendo un trabajo importante mantener una gradualidad, ajustar su política monetaria sin generar un riesgo importante de recesión, al menos en este año. Pues es que los más importantes dirigentes gremiales del país le pidieron anoche al Banco de la República que está bien ya, pero que suspenda, que pare, que congele el crecimiento, digo, de tasas de interés. Digamos, es razonable la petición desde el punto de vista de los productores, pero mire, el fenómeno de la inflación no es solamente un problema de oferta. Una parte importante tiene que ver con el crecimiento de la demanda de los hogares. El año pasado, le doy este dato, Yamil, el año pasado el consumo de los hogares creció en términos nominales casi un 20%. Cuando usted tiene un problema por el lado de la oferta a raíz de todo lo que pasó en la pandemia, la recuperación, los problemas del conflicto de Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo tiene la demanda de los hogares creciendo al 20%, esa es una receta esencial para el aumento de los precios, es decir, la inflación. Así que el banco tiene razón, los industriales tienen que tener cuidado para no generar un problema de recesión. No lo estamos viendo en este momento, los indicadores líderes son bastante positivos y por otro lado hay que controlar la inflación. La inflación es el impuesto más regresivo que existe. Los hogares pobres no se pueden proteger contra la inflación, es una pérdida del poder adquisitivo de su dinero, así que es muy importante mantener esos dos elementos en la discusión. ¿Y usted ve que el precio del dólar va a continuar inclusive hasta romper la marca histórica de 4.217? Pues mire, si las condiciones actuales continúan en términos de los factores externos, no cabría duda que para allá vamos. Ahora bien, eso no necesariamente es permanente. Por ejemplo, si estamos estimando que, por ejemplo, lo de Estados Unidos al final no se materializa y que empieza a reactivarse un poco la actividad económica, bueno, eso es un elemento que podría ayudar. El tema doméstico no hay que echarlo de menos también. Es muy importante las señales que va a dar el presidente electo, su equipo económico, sobre las reformas que se van a implementar y eso también podría ayudar también a fortalecer el precio de nuestra moneda. Ahora mire, doctor Mejía, al margen de eso, otro de los temas que tiene que ver con el futuro económico de nuestra nación es la reforma tributaria que se acerca. El pacto histórico ha dicho que con la reforma va a poner a contribuir más a quienes tienen más. Y el expresidente Uribe dijo, luego de su reunión con el doctor Petro, que hay que tener cuidado en no recargar el peso tributario sobre las empresas, que parecería que es para donde va la reforma. ¿Qué hacer con esos dos criterios? Pues mire, Yamil, lo primero es que ojalá justamente el ministro de Hacienda designado pueda esbozar los elementos de lo que será esa reforma tributaria. ¿Qué se puede hacer en esa dirección? Un tema importante, Yamil, es la eliminación de las exenciones que existen para las empresas. Yo creo que todos considerar
que el tratamiento tributario debe ser equitativo para todos los sectores económicos. No tiene sentido que la tarifa efectiva que paga una empresa depende del sector económico en el cual está operando. Eso es inequitativo y hacia allá tiene que dirigirse el estatuto tributario, más simple pero más equitativo, que la gente pague, digamos, las mismas tarifas y tiene los mismos ingresos o las mismas utilidades. Ahí hay un elemento importante. El elemento de progresividad también es clave hacerlo. La Comisión de Beneficios Tributarios encontró, por ejemplo, que el 5% de más altos ingresos en las personas paga tarifas efectivas que pueden ser más bajas que personas que son menos ricas que ellos. Eso hay que corregirlo, garantizar que quienes tienen más paguen un poco más. Pero hay que hacerlo todo gradual, porque otro elemento muy importante del Estatuto Tributario, Yamil, es la competitividad. Al final de cuentas, la política tributaria determina también las oportunidades de crecimiento económico, las oportunidades de inversión y las oportunidades de generación de empleo. Así que esos tres elementos, simplicidad, equidad y también eficiencia en el estatuto tributario, ojalá hagan parte de esta discusión que se dará en este semestre del año. Usted acaba de hablar, doctor Mejía, sobre exenciones. ¿A cuánto ascienden, si tiene usted la cifra, las exenciones en Colombia? Mire, la última cifra que tenemos disponible es de cerca de 60 billones de pesos anuales. 60 billones, pero de alrededor de... En exenciones, de las cuales más o menos entre 20 y 25 billones son exenciones a las empresas. Pero 70 billones. Así es. ¿Valen las exenciones? Así es. La gran mayoría no provienen de exenciones a las empresas, sino de exenciones al IVA, que es la gran discusión que es muy difícil políticamente darle. Así que ese es otro tema que también seguramente ojalá se pueda discutir. Seguramente con algunos productos de canasta familiar que no se deban tocar, obviamente porque es políticamente y socialmente sensible, pero también hay que tener en cuenta que las exenciones del IVA a quienes más favorecen no son a los hogares pobres, que realmente compran en tiendas de barrio donde no se paga IVA. Pero ya el gobierno Petro ha dicho que no toca el IVA. Es decir, habrá que descartar que eliminen las exenciones que tiene el IVA de hoy. Pues vamos a ver, yo creo que es una discusión interesante, Yamil, que hay que dar, porque usted puede hacer cosas sin tocar la canasta familiar, con algunos productos esenciales, ampliando la base y además garantizando que los hogares más pobres no paguen IVA a través de mecanismos de no pago. Pero ustedes desde Fedesarrollo ven que es indispensable crecer el IVA. Pues mire, es un tema que se debe discutir, porque los recursos fiscales disponibles van a tener que acogerse a diferentes fuentes. La presión tributaria de las empresas no da más. La tarifa de renta está en 35%. ¿Qué se puede hacer? 35%. ¿Qué se puede hacer? Eliminar exenciones y ojalá eventualmente bajar esa tarifa de renta para que se pague una tarifa que sea razonable, pero sin exenciones. Acá tenemos un equilibrio en donde usted tiene una tarifa del 35%, pero uno con una gran cantidad de exenciones dependiendo del sector económico. También se tiene que hacer... Perdón, entonces usted dice, mire, no nos digamos mentiras. El doctor Ocampo, futuro ministro de Hacienda, que es serio, como lo es el presidente de la República, que también es economista, van a tener que mover el IVA, alzarlo, extender, por lo menos eliminar exenciones. Algo tendrán que hacer, seguramente no algo tan agresivo como se ha planteado en otras reformas de subir todo al 19, eso es inviable, además porque tenemos un problema de inflación que podría empeorar con eso, pero algo se tendrá que hacer así sea gradual. Ampliar las bases gravables. Algo sobre exenciones, eliminación de exenciones. Tal cual. Algo seguramente se podrá discutir, pero eso no es el único elemento. No, pero perdón, ¿pero usted cree que eso es inevitable? Pues políticamente ojalá que sea lograble. Ojalá que no, pero va a tener que sí. Tendrá que discutirse y ojalá se llegue a un acuerdo político. En este contexto, el gran acuerdo nacional, con las consideraciones sociales, políticas que eviten justamente que haya, por supuesto, preocupaciones. ¿Y qué iba a decir usted? Que no es el único elemento. Como le mencionaba Yamil, la progresividad de las personas, la tributación de las personas es fundamental. Pero mire, hay dos elementos adicionales que se deben discutir. No todo tiene que ser con tarifas de tributación y ampliación de bases gravables. Hay un elemento muy importante que es la eficiencia del gasto público. Nosotros hicimos un estudio hace algunos meses que encuentra que el total del gasto social que hace el gobierno, el 60% le está llegando a hogares que no son pobres. Luego hay que focalizar mejor ese gasto social, garantizando que les llegue a las personas pobres y vulnerables. Ese es un segundo punto. Y el tercero tiene que ver contra la lucha de la evasión, que le sigue costando más de 50 billones de pesos anuales. 50 billones de pesos anuales al país. En evasión. Así es. Y en elusión.
No, es la suma de todo, evasión y elusión. Ilusión. Exacto. Entonces, si usted quiere construir... Perdón que me interrumpa. ¿Qué es más grande en Colombia? ¿La evasión o la elusión? No, lo más grande es la evasión, por la enorme informalidad y también, por supuesto, por la ilegalidad. Y también la manera de esconder ingresos. Totalmente. Entonces, mire, ahí hay que generar unos planes muy concretos para garantizar que las empresas y personas que están acudiendo a mecanismos de evasión o elusión tributaria paguen lo que le corresponde, porque eso es lo que permite construir confianza entre el ciudadano, los que pagamos impuestos y, por supuesto, esa provisión de servicios públicos que hace el Estado. Doctor Mejía, ¿qué porcentaje de la población en Colombia tributa? Bueno, mire, hoy en Colombia tenemos de 22 millones de ocupados que tiene el país, apenas a cerca de 3 millones de personas declarando y pagando renta. 3 millones. Así es, así que la proporción de personas que declaran y pagan renta en Colombia es muy pequeña. Esa es una discusión muy difícil, porque cuando se habla cada vez de ampliar la base gravable, la gente dice no se puede tocar a la clase media. Pero mejor dicho, usted está diciendo que menos del 10% de la población de Colombia menos tributa. Que tributa y declara renta, así es. Ese es uno de los grandes problemas y usted mira los diagnósticos que ha hecho la OCDE. Lo más importante que sale es que Colombia realmente, las fuentes de recaudo tributario salen de las empresas y no tanto de las personas, que es exactamente al revés de lo que pasa en los países de la OCDE. Las fuentes de tributación son las personas, los dueños de las empresas, los que devengan un salario o un ingreso, y no tanto las empresas. En Colombia tenemos exactamente al revés. La gran mayoría de la tributación proviene de las empresas y no tanto de las personas. ¿Y cómo se hace, doctor Mejía, para ampliar la base de tributación? Es decir, que toda la gente pague así sea mínimo, pero que tribute algo mínimo. Pues ojalá, Yamí, que eso se pudiera hacer, eso requiere acuerdos políticos. Pero esa es la solución. Sí, eso se puede hacer y realmente cuando usted mira el rango exento para Colombia es muy alto. Solamente las personas que ganan más de 2,5 millones de pesos empiezan a declarar renta. Y resulta que en Colombia pues tenemos una distribución del ingreso que es bastante baja. Entonces no es para llegarle a la clase media, pero sí para ir generando, como usted dice, algo de tributación que permita generar cultura tributaria y además que la gente verifique justamente para dónde se están yendo sus impuestos. Ojalá eso también se pueda discutir. Sé que es políticamente muy complicado, pero pues vale la pena dar ese debate. Pero miren, doctor Mejía, en un país como el nuestro, pobre, con una economía informal sí, del 50% o más, sí. ¿En cuánto está? La informalidad laboral está en el 63%, Yamil. 63. La economía informal. Así es. Imagínese. ¿Cómo aspira uno a que tributen si el 63% de la economía es informal? Por eso nosotros también siempre hemos hablado de que la reforma tributaria no puede ser solamente una reforma tributaria, tiene que ser una reforma laboral que permita incentivar la generación de empleo formal. Colombia no va a dar el salto en materia económica hasta tanto no haga una reforma importante en materia laboral que permita justamente lo que usted está diciendo, que no tengamos a más del 60% de los ocupados en Colombia por fuera de toda la regulación formal. Así que tenemos que hacer las dos cosas, ampliar las bases, generar más tributación, mejorar la eficiencia del gasto, luchar contra la evasión, pero también, por supuesto, aumentar la formalidad. La formalidad para que toda la gente tenga, o una mayoría de la gente tenga lo que supone la formalidad. Tal cual. Es decir, sus primas, sus servicios, su asistencia médica, su vivienda. Y el acceso a una pensión, Yamil, no hemos hablado de ese tema, pero es fundamental. ¿Por qué no tenemos a la gran mayoría de adultos mayores con acceso a la pensión? Porque la gran mayoría son informales, nunca cotizan. Cuando llegan a su edad de pensión, obviamente no pueden acceder a esa pensión. Pero mi pregunta, ¿usted es optimista, Fedesarrollo, ve el futuro con optimismo? Indudablemente, Yamil. Yo soy bastante optimista porque Colombia ha mostrado esa capacidad de recuperarse rápidamente frente a un choque enorme como fue la del COVID-19. Está liderando el crecimiento en términos de la región. Tiene retos muy importantes, locales y además externos, pero siempre la sociedad colombiana ha mostrado esa capacidad justamente de construir consensos y de hacer las reformas que se necesitan para avanzar hacia ese camino del crecimiento con empleo y con equidad. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, muchas gracias por su asistencia a esta invitación y ojalá los mejores días, como dijo alguna vez el presidente López, estén por venir. Muchas gracias, también un saludo muy especial. A usted muy amable. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y por favor, continúen aquí en Noticentro 1. Sí.
Noticentro 1, CMI. Se aleja tormenta de San Andrés, va rumbo a Nicaragua. Día crítico en San Andrés por fuertes vientos y lluvia. Crecen homicidios en 360 municipios del país, revela estudio. Arauca en guerra. Fiscalía llama a juicio a ex embajador Fernando San Clemente por narcofinca. Gobierno Petro creará Ministerio de Seguridad y Paz, a donde será trasladada la policía. Éxodo por puente festivo. 4 millones de vehículos se movilizan desde esta noche. Rodolfo Hernández anuncia que creará partido político. Nuevo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo habla con Noticentro 1 CMI y anuncia prioridades del nuevo gobierno. Dólar sigue subiendo y se aproxima a récord histórico. Alza de 150 pesos en el galón de gasolina. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora, la tormenta tropical Bonnie se encuentra a más de 200 kilómetros de San Andrés. El monitoreo indica que el fenómeno natural se está alejando del archipiélago hacia Nicaragua. Tras una reunión del puesto de mando unificado en Bogotá, liderada por la Unidad de Gestión del Riesgo y el IDEAM, se informó que la tormenta tropical Bonnie ya se está alejando del archipiélago de San Andrés y Providencia, sin causar mayores estragos. Afortunadamente sigue alejándose de San Andrés y de Providencia, se está acercando hacia las costas de Nicaragua a más de 250 kilómetros de nuestras islas. Es una muy buena noticia para Colombia. De todas maneras, seguimos monitoreando hasta primeras horas de la madrugada y en los próximos días se van a presentar lluvias esporádicas, se va a presentar marea y se van a presentar vientos fuertes en algunas partes de las islas. Durante la reunión también se informó que se instalaron albergues en San Andrés y Providencia de manera preventiva. Tras el paso de la tormenta tropical Bonnie sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia sin mayores consecuencias, esta noche las autoridades meteorológicas monitorean una segunda onda tropical que se está conformando en el este del Mar Caribe. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En la isla de San Andrés ya se vivió el día más crítico debido a la fuerza de los vientos y las lluvias generadas por la tormenta Bonnie. Las últimas horas han sido críticas en la isla de San Andrés debido a las fuertes lluvias y vientos que han azotado las viviendas y a la comunidad. Seguimos redoblando esfuerzos, seguimos recomendándole a la gente quédese en su casa, no salga, el toque de queda continúa como método preventivo de prevención para que las personas no se expongan a estos vientos que pueden afectarlos y puedan tener cómo resguardarse dentro de sus viviendas. Asimismo, la directora del IDEAM hizo un llamado a las personas que viven en el sur de la isla para que busquen refugio ante la actividad de la tormenta tropical Bonnie, que continuará en las próximas horas. Las olas están incrementándose significativamente. Por favor, no estén en las ventanas, retírense de las ventanas, váyanse a las paredes más seguras. Alcanzamos a irnos las personas que todavía están cerca de la playa a sitios más seguros. Continúa la alerta roja por tormenta tropical Bonnie en San Andrés Islas, donde las autoridades principales encabezadas por el gobernador departamental y la directora general del IDEAM, Yolanda González, anunciaron que se extenderá el toque de queda hasta mañana a las 6 de la mañana. Autoridades también recomiendan que a pesar de que no vean lluvias y fuertes vientos, las personas deben permanecer en sus hogares. Es de resaltar que la situación que han vivido los habitantes de la isla de San Andrés se intensificó ante los fuertes vientos y lluvias intermitentes que levantaron techos de hoteles y viviendas en horas de la mañana. La gente ha estado muy pendiente, recogiendo las carpas de los distintos negocios, de los restaurantes, han atornillado los techos bien, los han amarrado. Las fuertes brisas están más que todo en la parte sureste de la isla. Según el IDEAM, en las últimas horas se han registrado lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y vientos con intensidades de hasta 29 kilómetros por hora. Y según el cono del pronóstico, el sistema seguirá su tránsito hacia Nicaragua y Costa Rica en horas de la noche, pero se mantiene la alerta sobre el territorio insular debido al incremento del oleaje y los fuertes vientos.
En otras noticias, en 360 municipios del país aumentó el número de homicidios con respecto al mismo periodo del 2021. La cifra la revela el Centro de Análisis de Datos Delfos de la Universidad Externado de Colombia. Los más altos índices de incremento de violencia se presentan en los municipios con menos de 100.000 habitantes. Según el informe, el mayor aumento de homicidios se da en aquellos municipios afectados por el conflicto armado y las disputas por el control de economías ilícitas. En la Colombia profunda, la de los pequeños municipios, hay una alta intensidad de violencia creciente, derivada del enfrentamiento entre grupos armados, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, por la competencia sobre el control de corredores del narcotráfico y el control de mercados ilícitos como el oro, el contrabando. Y es justamente en Arauca donde se vive una nueva dinámica de violencia que trajo la muerte a las zonas urbanas. Este año, desde el 2 de enero, empezamos una nueva conflictividad en el departamento de Arauca. Eso ha generado muchísimos muertos. Y es que Arauca se ha convertido en el principal corredor estratégico del narcotráfico, según los analistas. Pese a que en esta región no hay cultivos de coca, es el paso obligado de la droga que viene de la costa Caribe, del Urabá, del Bajo Cauca y hasta del Guaviare para cruzar a Venezuela. Hay una situación de narcotráfico. El departamento se había convertido en un corredor del narcotráfico y eso tiene unas arandelas, unas consecuencias frente a la violencia. Según el informe, en Arauca la violencia disparó los homicidios en Saravena en un 670%, Arauquita 209% y Fortul en 200%. Tiene una característica, es más urbana y con sicarios. Para los defensores de derechos humanos, esta nueva guerra es fruto de la no implementación del acuerdo de paz y de las dinámicas por el control territorial que incluso hace que en otras zonas los índices de los homicidios bajen. Y si uno hace un comparativo nacional, aquellas zonas donde hay una disminución del asesinato de líderes o de personas civiles en general o la reducción de combates obedece porque hay controles y dominios territoriales y el grupo armado está simplemente en un disciplinamiento de la sociedad o de la población que tiene bajo su control. Otros de los municipios donde aumentaron los homicidios fueron Anserma Nuevo en el Valle en 375% y Remedios Antioquia en 164%. En el Cauca fue quemada la maquinaria usada por un ingenio azucarero de la región. Sujetos armados abordaron hoy a los trabajadores del ingenio azucarero en la zona rural del municipio de Padilla, Cauca. Y luego de intimidarlos con arma de fuego, los obligaron a descender de una tractomula y de la maquinaria amarilla de cosecha para luego incinerar los vehículos. La Fiscalía llamó a juicio al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, por la destrucción de pruebas dentro del caso de la llamada narcofinca. Ante el juzgado 50 de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía llamó a juicio al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, por el caso conocido como la narcofinca. San Clemente fue acusado formalmente por el delito de ocultamiento o destrucción de pruebas por presuntamente haber ordenado la destrucción de varios elementos que contenían información acerca del funcionamiento de un laboratorio para el procesamiento de cocaína que fue hallado en su finca ubicada en Huasca, Cundinamarca. Según la Fiscalía, en septiembre del 2020, luego de un allanamiento, el ex embajador San Clemente hizo una reunión con los empleados de su finca y allí les ordenó quemar varios enseres, entre estos 2 computadores, 2 celulares, una caja con cuadernos, una tableta, varias USB y un disco duro. Los 2 mayordomos de la finca adelantan actualmente un proceso de colaboración con la Fiscalía por este caso y han asegurado que San Clemente conocía perfectamente de la actividad ilícita que se desarrollaba en su propiedad y que fue él quien ordenó destruir estos elementos. De ser hallado culpable, el ex embajador San Clemente enfrentaría una condena de 4 a 12 años de cárcel. El ministro de Defensa, Diego Molano, insistió en sus críticas al informe de la Comisión de la Verdad. Aseguró que la verdad no se puede construir acabando la reputación de la fuerza pública.
Según el ministro de Defensa, el informe de la Comisión de la Verdad se enfoca principalmente en los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y no en los de las FARC. No puede construirse ni la historia ni la narrativa futura de la sociedad a partir de acabar con la reputación de unas instituciones que han sido centenarias y que han dado la libertad a la República, que hoy trabajan todos los días para garantizar la seguridad y la tranquilidad. Y la búsqueda de esa verdad total se debe oyendo a todos los sectores. Hay que oír a los miembros de las fuerzas militares y de la policía. Cuestionó las afirmaciones del presidente de la comisión sobre instituciones y personas que no presionaron por el fin de la guerra, pese a no estar involucradas. Y mucho menos atribuirle la responsabilidad casi que exclusiva a toda la sociedad colombiana, cuando los responsables de mayor proporción son las FARC. Antes de la publicación del informe, el gobierno le entregó a la comisión un reporte con 403.000 casos de militares víctimas de crímenes de guerra cometidos por las FARC. Militares y policías en retiro denunciaron que el informe de la Comisión de la Verdad es sesgado y que no refleja la verdad de las víctimas de las extintas FARC. El general retirado de la policía, Luis Mendieta, estuvo 12 años secuestrado por las FARC. Pienso que infortunadamente este informe de la Comisión de la Verdad no refleja lo que sucedió en Colombia durante los últimos años. Diría que es totalmente sesgado, parcializado y desde mi punto de vista donde no se tuvo en cuenta a las víctimas que ocasionaron las FARC y especialmente las víctimas de la fuerza pública. Según su lectura, los hechos responsabilidad de las FARC solo son mencionados de manera superficial en el informe. A ninguno de los de MeToo nos llamaron. Es decir, que nos excluyeron totalmente. Y no solo lo de MeToo. Si vamos a Miraflores y otros más de 1000 ataques guerrilleros que cometieron las FARC en esas localidades o municipios, no se tuvo en cuenta esas víctimas para la narrativa de esta Comisión de la Verdad. Por su parte, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados del Ejército aseguró que en el informe falta la mitad de la verdad. Esta es una verdad viciada, es una verdad política, es una verdad con intereses de control político y de cambiar la historia del país. Ahí falta la historia de tantos que estuvieron detenidos por tantos años en las cárceles del pueblo, de estos bandidos que para el curita de Ru estaban simplemente detenidos en la mitad de la selva, en lo que nosotros llamamos un campo de concentración. También consideran que las recomendaciones desbordan las competencias de la comisión. Acabar con el servicio militar obligatorio es quitarle al ejército el 30% de su pie de fuerza actual, lo cual no tendría ningún problema si este fuera un país que estuviera en paz y en calma, pero no es así. Aquí tenemos grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN actuando a lo largo y ancho del país. Por su parte, los comisionados que viajaron a presentar el informe ante el Parlamento Europeo pidieron que los países de la Unión suspendan la ayuda militar a Colombia. Las autoridades investigan el asesinato de un patrullero de la policía en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el asesinato de un patrullero de la Policía Metropolitana, quien fue atacado durante su día de descanso. José Aldair Pérez, de 27 años de edad, habría sido abordado por los delincuentes, quienes iban a robarlo. Cerca de las 3 de la mañana, cuando él estaba en su turno de descanso, se trasladaba hacia su residencia y ya próximo a llegar a ella, pues es impactado por unos sujetos que al parecer se estaban movilizando en motocicleta y nuestro funcionario alcanza a ser trasladado a centro hospitalario. Desafortunadamente allí pues pierde la vida. El patrullero estaba adscrito al CAI de Bellavista, en la localidad de Kennedy. El gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, presentará un proyecto de ley para separar la policía del Ministerio de Defensa. El próximo presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, reveló a Noticentro 1 CMI que irá a un nuevo ministerio que se llamará de Paz, Seguridad y Convivencia. 5 son los proyectos prioritarios que el gobierno de Gustavo Petro radicará ante el Congreso de la República el próximo 7 de agosto, tan pronto tome posesión como jefe de Estado. La reforma tributaria, la reforma agraria, la creación del Ministerio de la Igualdad, la reforma política y la creación de un ministerio autónomo para la Policía Nacional, el Ministerio de la Seguridad y la Paz. Es un ministerio de paz, seguridad y convivencia. Probablemente la primera función del Estado, Gerardo, es garantizar la vida de los ciudadanos, la tranquilidad, su vida, honra y bienes, dicen las normas. Y eso se hace fundamentalmente con la mano amiga del Estado a través de los policiales de Colombia. La condición tradicional de una policía
militarizada y sujeta a las presiones del conflicto, ha implicado cierto alejamiento del policial con el ciudadano. Recuperar esa cercanía, pero también mejorar las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores. Los textos de la reforma serán socializados en un encuentro en Medellín. El próximo 11 y 12 de julio, la bancada de gobierno del Pacto Histórico tendrá una concentración. Estaremos 2 días en la ciudad de Medellín recibiendo de las comisiones de empalme y de los expertos los textos de estas 5 reformas para estudiarlas, revisarlas antes de ser presentadas y además para compartirlas con las demás bancadas que han decidido acompañar la bancada de gobierno. El año entrante serán radicadas la reforma de las pensiones y la reforma a la salud, anticipa el próximo presidente del Congreso de la República, Roy Barreras. La Procuraduría le pidió al gobierno un informe sobre el estado de los esquemas de protección asignados a los líderes sociales. La Procuraduría asegura que ha recibido quejas de líderes sociales relacionadas con malas condiciones de los vehículos que les ha asignado el Estado para protegerlos de eventuales riesgos y amenazas. Líderes se han quejado por posibles riesgos de seguridad generados por el mal estado, las demoras en la entrega y en el mantenimiento de los vehículos asignados dentro del programa de protección. La Unidad Nacional de Protección deberá entregar a más tardar en 10 días un informe detallado sobre la situación de estos automotores. Deberán informar sobre el número de accidentes reportados por fallas técnicas y cuántas solicitudes se han aprobado o rechazado para cambiar las camionetas. Comenzó una gigantesca movilización de vehículos por las vías nacionales. Cerca de 4 millones de vehículos se movilizarán durante este puente de San Pedro y San Pablo. Para este puente festivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo, se estima que salgan más de 3,5 millones de vehículos por las carreteras principales del país. Esperamos que se movilicen más de 3,5 millones vehículos paso peaje por las vías nacionales, así como más de 1.300.000 pasajeros en las terminales de transporte terrestre. Tenga en cuenta que desde hoy habrá restricción para vehículos de carga. Iniciamos la restricción de carga desde el día de hoy, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. El día de mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Día domingo no tendremos restricción y el día lunes en el gran plan retorno, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por las terminales terrestres se estima una movilización de 1.342.265.000 pasajeros. En los aeropuertos serán más de 510.000 viajeros. Los cuales 166.000 se prevé sean internacionales y 344.000 domésticos. Recomendaciones, pues las normales, llegar con anticipación a la toma de sus vuelos, 3 horas para vuelos internacionales, 2 horas para vuelos nacionales. Recomendaciones importantes se entregaron para los conductores que saldrán de paseo en sus vehículos. Revise el estado de las vías, recuerde que las lluvias no se han ido, hay sitios del país que están cerrados y restringidos. Verifique a través del numeral 767 el estado de las mismas, planee el viaje para hacer pausas activas cada 2 horas, respete los límites de velocidad, las señales de tránsito y jamás conduzca bajo el efecto del alcohol. A través del Invías y la ANI se dispuso de personal con maquinaria amarilla que está disponible para atender eventualidades en las vías nacionales. La Corte Suprema de Justicia condenó a 5 años y 2 meses de prisión al exgobernador del Cesar, Lucas Géneco, por irregularidades en 7 contratos. La Corte reprochó que en 1999 el exgobernador del Partido Liberal celebrara estos contratos de obras públicas para rehabilitaciones viales a través de fraccionamientos. Fraccionar los contratos le permitió adjudicarlos de manera directa, evitando una licitación. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, rechazó el pedido del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre una eventual declaratoria de emergencia carcelaria. Nosotros le insistimos y le solicitamos al gobierno nacional que decrete la emergencia carcelaria. Esa fue la solicitud que hizo el alcalde Jorge Iván Ospina al gobierno nacional para atender la sobrepoblación de la cárcel de Villahermosa, cuyos internos suman los 4.559, representando un hacinamiento del 110% y así evitar una tragedia futura similar a la de Tuluá y que generó una dura respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Es que el alcalde de Cali siempre está fuera de base. Yo pienso que él tiene que leerse la ley 65 del 93 y Plan Nacional de Desarrollo. Está en mora.
que siga el ejemplo como el de Barranquilla y otras ciudades del país que están construyendo centros carcelarios para poder atender los sindicados. Además, el ministro Ruiz reiteró que las condiciones de los penales son responsabilidad compartida con las autoridades regionales a propósito de los deterioros de la cárcel en el centro del Valle y cuya emergencia cobró la vida de 53 internos junto a otros 13 que permanecen en unidades de cuidado intensivo. Los funcionarios judiciales de todo el país le enviaron un pliego de peticiones al presidente electo Gustavo Petro pidiendo, entre otras cosas, presupuesto propio para la rama judicial. Los funcionarios judiciales de todo el país le hicieron un llamado al presidente electo Gustavo Petro para que introduzca varias reformas a la justicia, la primera de estas relacionada con el presupuesto para su funcionamiento. Si la justicia no tiene un presupuesto autónomo, tiene que estarle pidiendo al presidente cada año para que le dé platica para hacer arreglos. Digamos que eso condiciona de alguna manera la independencia de la justicia. En muchos países, por mandato constitucional, la justicia tiene un presupuesto propio. También exigen que se creen nuevos cargos para descongestionar a la justicia. Al haber más cantidad de jueces, hay menos congestión judicial, hay más rapidez para resolver los casos y hay justicia más pronta. Cuando a alguien se le demora en resolver su caso 10, 20 años, eso no es justicia. Los funcionarios judiciales del país, representados por Azonal, esperan poderse reunir próximamente con el presidente electo Gustavo Petro. El excandidato Rodolfo Hernández anunció que pedirá al Consejo Electoral la personería jurídica para su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción y contar así con un partido político de cara a las elecciones locales y regionales de 2023. Al Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Rodolfo Hernández solicitará la personería jurídica de su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Cabe recordar que el ingeniero obtuvo más de 10 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. Eso tiene un trámite jurídico que ustedes los abogados saben más que yo. Como tenemos los 10.604.000 votos, nos toca hacer un recorrido ante el Consejo Nacional Electoral muy similar a lo que hizo Petro y a lo que hicieron los Galán. Hernández anunció que organiza todo para que la Liga de Gobernantes Anticorrupción pueda participar en las elecciones locales y departamentales del próximo año. Además, se refirió a su encuentro con el electo presidente Gustavo Petro. Y apenas me vio, me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme, perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo. Pues yo me quedé sorprendido y yo lo abracé, me abrazó. Y yo no creo que eso tenga nada de malo, al contrario. Lo podemos interpretar porque él ganó. Aquí vinieron muchos a darme en quejas que demandara que hiciera, pero nadie trajo una prueba. Rodolfo dijo que no podía hacerle un desplante al presidente electo por egos y que hay que sanar lo pasado, que hay que seguir adelante y seguir trabajando por Colombia. Caos aéreo en Estados Unidos. Hay más de 2.000 vuelos cancelados en medio del feriado del 4 de julio. Colombia es el tercer país de América Latina con más ciudades violentas. Las noticias del mundo, aquí en Noticentro 1 CMI. Estados Unidos vive una caótica jornada aérea. Durante la temporada más de 20.000 vuelos han sido cancelados y tan solo esta semana más de 2.000. Y este viernes ya se acumulan 300 cancelaciones y 818 retrasos por la falta de personal en las aerolíneas. La vasta demanda de pasajes por el fin de semana feriado por el 4 de julio de la independencia de la nación y una tormenta que se acerca al país. Ucrania denunció bombardeos deliberados de Rusia contra zonas civiles cerca de Odessa, donde al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas durante la cruenta ofensiva rusa en el puerto ucraniano del Mar Negro, epicentro de duras batallas desde el inicio de la invasión a esta exrepública soviética. El Papa Francisco, durante una entrevista con la agencia estatal de noticias argentina Telam, habló de las distorsiones que vive el mundo a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y criticó fuertemente a las Naciones Unidas, manifestando que no tiene el poder para frenar una guerra. América Latina vuelve a dominar el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. México es el primer país del listado y de la región con más ciudades al contabilizar 18. Por su parte, Colombia, que está después de Brasil, es el tercer país del top de naciones de América Latina con peores cifras al tener 4 ciudades en el listado: Buenaventura, Cali, Palmira y Cúcuta.
El nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habla con Noticentro 1 CMI y anuncia las prioridades en materia económica del próximo gobierno y garantiza la estabilidad macroeconómica del país. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Gustavo Petro, habló con Noticentro 1 CMI sobre las prioridades en materia económica del próximo gobierno. Reducir la desigualdad y los índices de pobreza entre los ejes centrales. Un buen dinamismo económico, especialmente acompañado de mejores programas sociales para responder a las inmensas demandas reprimidas, a los problemas de pobreza y desigualdad que tiene el país. Para ello, el ministro designado sostuvo que será indispensable una reforma fiscal en la cual se plantea reducir los beneficios tributarios y que más personas naturales declaren renta. Completar el ajuste fiscal, pero además acompañado de un programa de aumento de gasto social para responder a las demandas sociales, lo cual exige pues una reforma tributaria, que tenemos que obviamente conseguir la autorización del Congreso, porque tiene que ser una ley de la República. La reforma va por el lado de personas naturales, especialmente de altos ingresos. Sobre la actual coyuntura en materia de inflación, lo que llevó al Banco de la República a subir sus tasas de interés, Ocampo dijo que se están tomando las medidas oportunas y correspondientes a un fenómeno que hoy es manejable para Colombia. La situación en todos los sentidos es manejable por parte de Colombia, pero digamos hay temas que hay que superar. La inflación sigue siendo el tema de preocupación, pero se espera que las medidas en tasas de interés surtan efecto. La inflación es uno de los temas preocupantes de la coyuntura actual. El Banco de la República pues está respondiendo como todos los bancos centrales del mundo, incluso el Estados Unidos, que ya aumentó las tasas 75 puntos, va a aumentar otros 75 puntos, o sea, 1,5 puntos, que fue la decisión del Banco de la República ayer. Eso, digamos, es fuerte el aumento, pero digamos, aún así la tasa de interés del banco está por debajo de la inflación, o sea, no es una tasa de interés real positiva. José Antonio Ocampo garantizó la estabilidad macroeconómica y la independencia del Banco de la República. El precio del dólar sigue subiendo y se acerca a su máximo histórico. El fantasma de una recesión económica a nivel mundial sigue generando temores en los inversionistas. Al cierre de esta semana, nuevamente el precio del dólar respondió al nerviosismo del mercado financiero internacional, donde Colombia no fue la excepción. La divisa cerró en niveles de 4.205 pesos, lo que representó un alza de 56 pesos frente a la jornada anterior. El promedio, que será la tasa representativa del mercado para la próxima semana, se ubicó en 4.198 pesos. La cotización es la más alta del año y muy cercana a su máximo histórico de 4.217 pesos presentado en marzo de 2020. Las presiones del exterior siguen siendo bastante fuertes, los ruidos de recesión siguen presionando la confianza de los inversores y con ello pues tenemos como un mayor apetito por el dólar y no tanto por las monedas emergentes. Eso podría estar presionando la cotización una vez más. El dólar tuvo un máximo de 4.209 pesos con más de 1.064 millones de dólares en operaciones. La tendencia se da en todas las monedas del mundo. Todo el mundo se enfrenta a un riesgo muy alto de entrar en recesión, principalmente por la subida de tasas de interés en economías tan importantes como la de Estados Unidos, una alta inflación, un débil comportamiento de la economía de China y otros fenómenos más coyunturales como la guerra en Ucrania. Esto hace que los agentes económicos prefieran activos seguros como el dólar. En cuanto a las acciones, se tuvo un balance positivo con un cierre de 2,65% en el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia. El Ministerio de Minas y Energía anunció un alza de 150 pesos en el precio del galón de gasolina y de la CPM. Desde la medianoche el precio del galón de la gasolina sube 150 pesos según el anuncio del Ministerio de Minas y Energía. De esta manera el promedio nacional se ajusta de 9.030 pesos a 9.180 pesos. La medida responde a los aumentos graduales que anunció el Gobierno Nacional para reducir el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Por el lado de la CPM se tendrá el mismo aumento de 150 pesos, pasando de 8.868 a 9.018 pesos el galón. Para el caso de Bogotá, los precios de los combustibles quedan en 9.523 pesos para el galón de gasolina y de 9.302 pesos en la CPM. En Bogotá están aumentando los índices de pobreza y desigualdad, así lo revela una encuesta del DANE y la alcaldía de la capital.
El DANE, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación presentaron este viernes una encuesta que deja ver las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en el año 2021. La pobreza, uno de los factores que más preocupa. Ubica a Bogotá aproximadamente en un 35.8% de pobreza general en 2021 y ver cómo ese porcentaje se distribuye a nivel de localidad y UPZ. Unas calificaciones de 5,7 en este caso para las condiciones de trabajo, 5,8 sobre 10 para las condiciones de ingreso y 6,5 para las condiciones de seguridad en los sitios que habitualmente frecuentas. Otro resultado de la encuesta deja ver que en Bogotá los hogares son cada vez más pequeños. Para el año pasado se contabilizaron 2,8 millones de hogares y 7,8 millones de personas, un promedio de 2,7 personas por hogar. El déficit cualitativo nos deja también un poquito preocupados porque nosotros tenemos que seguir mejorando las condiciones de vivienda de los hogares. En este trabajo tan grande que hizo el DANE y la Secretaría de Planeación, por ejemplo, se revisaron condiciones de vivienda de los hogares. Algunos hogares, por ejemplo, reportaban problemas en goteras, problemas estructurales de la vivienda. En la capital, el 20,7% de los hogares dijeron verse afectados por expendios de droga y ollas de microtráfico. En Cundinamarca, Soacha es el municipio más afectado por la delincuencia. La directora de la Cámara Automotriz de la ANDI, Juliana Rico, reportó un crecimiento en la venta de vehículos durante el primer semestre del año. De acuerdo con el informe de la ANDI y FENALCO, la venta de vehículos registró uno de sus mejores crecimientos, superando incluso cifras prepandemia. En el primer semestre del año se comercializaron 123.766 unidades, mientras que en igual periodo del año anterior se registraron 111.011 vehículos, para un alza del 11,5%. Implica confianza del consumidor en el mercado colombiano, implica unos grandes esfuerzos de resiliencia del sector automotor frente a las dificultades del paro nacional, del COVID, de los costos logísticos internacionales y de la falta de abastecimiento. Por el lado de las motocicletas, se vendieron en este periodo 417.195 unidades, para un alza del 31%. Las restricciones en movilidad pueden ser parte del motivo. Que las restricciones vehiculares sean temporales, pero que evidentemente no se constituya en un costo adicional la circulación de manera permanente. Para el cierre del año se esperan ventas por más de 265.000 unidades, lo que significaría un alza del 6% de mantenerse la tendencia. La Junta Directiva del Grupo Sura decidió no vender su participación en el Grupo Argos en la oferta pública de adquisición presentada por el Grupo Gilinski. Sura dijo que luego de una evaluación del desempeño humano, financiero, de gobierno corporativo y social de la compañía, no considera que la propuesta amerite abandonar su estrategia de generar rentabilidad. Entre otras consideraciones, mencionaron la incertidumbre económica mundial y nacional. El Grupo Sura actualmente es dueño del 35,6% del Grupo Argos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,65% a 1.357 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 10,96% a 810 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 4,62% a 6 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,47% a 32.800 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 4.198 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.020 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.385 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 28 centavos. El azúcar se transó en 18,7 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $108 con 46 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $111 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.350 pesos.
Tenemos noticia al cierre. Noticentro 1 CMI conoció que Jonathan Torres, acusado de la muerte de su cuñada, la psicóloga Adriana Ruiz, firmará un preacuerdo con la Fiscalía en el que confesaría el crimen a cambio de recibir una rebaja de pena. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.